Vale, nos va a tocar explicar a Irene y a mí el teorema de Tales. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para que sepáis un poco quién es Tales y por qué se habla de él en clase de matemáticas o geometría, ¿vale? Tales es un filósofo griego, matemático, que hizo teoremas de geometría y que se le considera uno de los 7 sabios de Grecia en la Edad Antigua, ¿vale? Y para explicar su teorema, antes tenemos que dar unos pequeños índices que serán los siguientes. Los triángulos semejantes, que son los triángulos que tienen los mismos ángulos, ¿vale? Los 3 ángulos, que son del mismo contorno, es decir, que son triángulos de la misma forma, pero de diferente tamaño. Tienen los ángulos proporcionales, tienen los lados proporcionales y son iguales por diferente tamaño. Y la segunda indicación que hay que dar es que las líneas paralelas son líneas que van paralelas de distancia y que nunca se cruzan. Es decir, que aunque siga esta línea hasta el infinito y esta línea hasta el infinito, nunca se van a cruzar. Vale, vamos a poner otro ejemplo con otro tipo de triángulo y por ejemplo le ponemos C, B y A. Y lo que nos dice el teorema es que haciendo una línea, cogemos por ejemplo este segmento del C al B, haciendo una línea igual paralela del segmento en cualquier lado, vamos a tener un triángulo semejante al primero que nos han dado. Entonces, hacemos una línea por ejemplo por aquí y lo llamamos C' y B'. Y por lo tanto, este triángulo que nos es dado después de hacer el segmento va a ser igual de proporcional al primero que teníamos y semejante al otro, pero de diferente forma. Vale, la segunda parte es que vamos a explicar qué es el teorema de Tales en sí. Y el teorema de Tales dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Es decir, que nosotros hagamos una línea cualquiera desde este fragmento hasta este fragmento, nos va a dar un triángulo semejante al otro. ¿Vale? Entonces, dividimos en A, en B y en C, y nosotros lo que nos dice el teorema es que si hacemos una línea paralela de este segmento a este segmento, nos va a dar un triángulo semejante al primero que tenemos, pero con diferente forma. Entonces, hacemos una línea y la llamamos A' y B'. Por lo tanto, este triángulo que nos da al quitarlo ahora es igual que el anterior, mismos ángulos y misma forma, pero diferente tamaño. Vamos a dividir un segmento dado en partes proporcionales según el teorema de Tales. Entonces, nosotros tenemos un segmento cualquiera que lo vamos a llamar el segmento AB. Desde ahí lo que vamos a hacer va a ser trazar una recta desde con cualquier tipo de ángulo desde el punto o el A o el B. Trazamos una recta cualquiera desde el punto A, que la vamos a llamar, pues por ejemplo, la recta DC. Y si queremos dividir, por ejemplo, este segmento en 4 partes iguales, o sea, queremos dividir el segmento AB en 4 partes iguales, lo que vamos a hacer va a ser llevarnos una determinada distancia, pues como puede ser esta distancia, y la vamos a trasladar 4 veces en la recta DC. Entonces, nos llevamos esta recta 4 veces. Y en la última distancia, que aquí se acabaría la recta, la uniríamos con el punto B. Una vez que tengamos esta recta, lo que vamos a tener que hacer son líneas paralelas a esta, pasando por estos 3 puntos. Entonces, hacemos las líneas paralelas y este segmento AB ya nos quedaría dividido en 4 partes iguales. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir una recta proporcional a unos segmentos dados. Entonces, teniendo una recta, como en el otro ejercicio, con una distancia determinada, dependiendo de los problemas, pues va a ser una distancia o va a ser otra. Entonces, teniendo un segmento dado AB,
tenemos que dividirlo proporcional a estos tres segmentos que tenemos, que cada uno tiene una distancia diferente. Entonces, como en el otro ejercicio, lo que tenemos que hacer es hacer una recta de cualquier ángulo cualquiera, desde el punto A o desde el punto B. Hacemos una recta. Y después lo que vamos a tener que hacer va a ser trasladar la distancia de estos segmentos a esta recta. Entonces, nos trasladamos primero el segmento el 1. Desde el punto 1 llevamos la distancia del 2. Y luego ya por último, el tercero. Entonces, como en el anterior, el último punto lo unimos con el otro punto de la recta que no lo hemos unido. Una vez que ya tengamos hecho eso, lo que hacemos es hacer líneas paralelas pasando por estos dos puntos. Y lo que obtendríamos sería la división del segmento AB dividido en partes proporcionales a estos segmentos dados. Muy bien, Lenny. Sería, por ejemplo, que adivinásemos el alto del edificio. ¿Por qué? Porque nos dan dos triángulos, uno del alto de la casa que ilumina los rayos del sol hasta el final y que tenemos una distancia del suelo. Entonces este sería un triángulo y el segundo triángulo, como en el teorema de Tales, sería la altura del árbol, que son 2 metros, y la sombra que proporciona al suelo desde donde está colocado, que son 4 metros. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la distancia de la casa a donde llega la sombra son 100 metros. Entonces lo que tenemos que adivinar es la altura de la casa. Vale, ahora lo que tenemos que hacer sería dividir la distancia desde que da la sombra del edificio, que sería 100 metros, dividida entre la sombra que proyecta el árbol, que sería 4 metros. Esto nos daría un total de 25 metros. ¿Esto qué significa? Que el edificio mide 25 veces más que el árbol. Por lo tanto, según ese dato, si el árbol mide 2 metros, tendríamos que multiplicarlo por los 25 metros, que nos daría un total de 50. 50 sería la altura del edificio. En fin. Y fin.